Hola hackers, bienvenidos a la segunda unidad de nuestro curso de Pentest. Y estamos aquí porque sí, definitivamente los Pentesters pueden ser de ese perfil más espectacular que vemos dentro de toda la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen esos descubrimientos maravillosos, son los que terminan entrando dentro de los equipos, dando las charlas más rockstar de todo el tema de ciberseguridad. Y por eso estamos acá revisando qué es lo más cool de ser pentester y acá voy a hacer un video corto, porque en realidad les hemos compartido mucho contenido para esta unidad. Pero quiero contarles un poquito de qué es eso tan cool que logran los pentesters cuando realizan su trabajo. Voy a mostrarles una primera aproximación, un videito de Mr. Robot, de pronto hayan visto la serie, y desde ahí contar un poquito todo el cuento, qué tanto es ficción y qué tanto no. Entonces, veamos esta primera parte. Aquí, básicamente, ven a Elliot perfilando a su psicóloga, su psiquiatra, viendo su correo electrónico, mirando con quién es que está hablando, encuentra a Hello. su pareja Hi, this y is hace una Sam from llamada Bank of East diciéndole, Security oiga, Fraud yo soy Department. del banco Unfortunately, I y have to inform estoy you that your encontrando que account has su been cuenta la compromised. comprometieron, entonces What? necesito que me What responda happened? las preguntas de First, seguridad. before I can answer any questions, I need to verify some Entonces, ¿cuáles son las information. Are preguntas you de still at seguridad? 306 La Hawthorne primera, Avenue? ¿dónde está Yes, viviendo usted? apartment En 2C. tal lugar y Great. le completa And la your security información que él question, favorite necesitaba. baseball team? Luego, ¿cuál es su equipo de béisbol Yankees. favorito? I don't Los remember this Yankees. being a security Y question. Your pet's luego, name? ¿cuál es el nombre de su Flipper. mascota? Who am I Listo. speaking to? Con Can I esa get your name and información, number? él va a crear un My diccionario y first realizar un details was a ataque dictionary, but of course a de hacker will get my contraseñas. program Entonces, image and básicamente miss the cracker's sería password. lo que pasa y eso es lo que muchas veces vemos en cine, en series, en películas. ¿Y qué tan cierto llega a ser? Pues tiene bastante cosas ciertas, tiene cosas interesantes. En realidad creo que Mr. Robot logró algo muy bueno con todo lo que hizo, pero hay cosas todavía mejores. No es solamente tan sencillo, no son solamente ataques de ingeniería social, es parte de lo que se puede utilizar, pero hay otras cosas muy interesantes. ¿Qué cosas interesantes suceden? Hay algo que se llama los Pony Awards. Los Pony Awards son una competencia de hacking que se presenta en Black Hat. Es algo que de alguna manera toda la comunidad está votando todo el tiempo para contar cuáles son los ataques más espectaculares que suceden cada uno de los años. Y eso lo hacen estos pentesters, hacen investigaciones y realizan o generan esos resultados que todo el mundo dice, wow, esto que encontraron es brutal. ¿Qué pasó en los Pony Awards en 2022? Hay cosas súper interesantes. El primero, el primer Pony Award se lo ganó un bug móvil que creó una empresa. Esta empresa dice ser una empresa de inteligencia, sin embargo, acá hubo algo crítico con ellos. Ellos lo estaban utilizando para venderlo a los gobiernos para comprometer los celulares. El software se llama Pegasus. Nosotros hicimos un live en Instagram que lo pueden buscar acerca de todo el tema como a profundidad. Pero lo interesante y por qué se ganaron este premio es porque encontraron una vulnerabilidad en el render de imágenes de Apple. Eso quiere decir que pueden atacar iOS, macOS, watchOS, básicamente todos los sistemas operativos de Apple, y con eso entrar sin que el usuario se diera cuenta y permitía ejecución de código de manera remota. Entonces es muy interesante lo que lograron porque con eso lograban comprometer teléfonos iOS en su última versión y lograr con ese compromiso que de alguna manera se pudieran ver e interactuar de manera directa con los sistemas. El segundo ataque más espectacular que encontramos fue este a Epic Leak. ¿Y por qué es tan espectacular? Porque básicamente unos investigadores encontraron que podían entrar a una zona específica de los procesadores. No por otro lado, no por otro medio, llamadas directamente a los procesadores, que es un ataque a la arquitectura misma. Si ustedes dirán, oiga, esto es súper complejo, pero imagínense lo que es entrar al chip y sacar información. Y con esa sacada de información lograban interactuar, por ejemplo, con elementos como las llaves de cifrado o una parte de protección que había creado Intel para que no se pudiera ejecutar malware. Las llaves estaban ahí guardadas y las podían obtener. Entonces, por eso es la espectacularidad de este ataque adicional. Otro ataque que salió en los Pony Awards fue un ataque contra el runtime del RPC.
Ya acá me pongo un poquito más técnico, no hay problema, no tienen que entenderlo del todo, luego lo irán entendiendo. ¿Qué es un RCE? Que es importante, Remote Code Execution o ejecución de código de manera remota. Lo que quiere decir es que esto, lo que sucedió y por qué se volvió tan importante, es porque se encontró una vulnerabilidad en un servicio que es común para los Windows y que si es vulnerable no necesita ejecución del código, sino simplemente lanzarlo, explotar la vulnerabilidad y se puede entrar con máximos privilegios al sistema Windows vulnerable, lo cual es bastante crítico. Y eso fue esa identificación que hicieron los investigadores y por eso se ganaron el premio de este año. Después de esto está cuál fue el mejor escalamiento de privilegios que lograron el año pasado en una investigación. Y está este ataque, Mystique in the House. Mystique, de pronto por ahí para los que han visto X-Men, ¿se acuerdan de Mystique? Que cambia de formas y por eso le pusieron el nombre o ese nombre a este ataque. ¿Qué sucedió con él? Básicamente, saltaron el sistema de protección principal de Android, que es un sandbox donde se están corriendo todas las aplicaciones, lograron saltarlo y desde ahí interactuar con otras aplicaciones para robarles información. También, adicionalmente, lograron por ahí obtener o cambiar de aplicación, o sea, primero atacaban, luego iban y se metían a otra aplicación y se hacían pasar por esa aplicación sin que nadie se diera cuenta, lo cual fue muy interesante y generó un impacto demasiado grande y por eso se gana el Pony Award a mejor ataque de escalamiento de privilegios. Y también hay fallas. Muchas veces cuando no se hace la revisión de vulnerabilidades, no tiene que ser necesariamente a nivel técnico. En HackerOne, por si no lo conocen, es una plataforma de bug bounty donde ustedes les pagan por encontrar vulnerabilidades. En HackerOne encontraron una persona, uno de los encargados de recibir todas esas vulnerabilidades, que las estaba vendiendo a las empresas. Entonces no era un problema tan, pues tendrá elementos técnicos, pero era el procedimiento. Una sola persona era la encargada de todo el procesamiento de toda esta información y lo estaba utilizando para su propio beneficio. Entonces, no siempre los ataques tienen que ser técnicos, hay otro tipo de ataques que podemos llegar a encontrar. Adicional a estos Pony Awards y adicional a toda esta información que ustedes pueden encontrar, también existen excelentes charlas a nivel Latinoamérica, como lo tenemos aquí, como es la Ecopari. En la Ecopari hay múltiples charlas que fueron interesantes. Les quiero solamente presentar dos para que ustedes queden con esa idea. Esta charla de Carol habló de cómo hacer ataques fileless en contenedores. Eso quiere decir ataques de malware que están corriendo en memoria, pero en contenedores. Y los contenedores básicamente son los que están soportando muchísimas cosas en nube, lo cual es bastante crítico. Y hablar de que yo puedo ejecutar código malicioso en memoria, sin que nadie se dé cuenta, es bastante complejo. Y es muy interesante ese nivel de investigación al que llegamos. Y otra de las charlas de las cuales les quiero contar un poquito es de este investigador Héctor Peralta. Lo van a ver en una charla que tenemos también en vHacker Pro y se van a dar cuenta que él habló en esta charla específica de Electron. Electron es un framework para programación, que es interesante que dentro de estos frameworks se ha mejorado muchísimo la seguridad para que así a veces se equivoquen los desarrolladores automáticamente. El framework limita la cantidad de errores. Entendiendo qué era lo que hacía el framework, entendiendo cómo hacía la protección, Héctor básicamente lo que encontró es que podía escalar vulnerabilidades que eran de un impacto muy bajo a un impacto muy alto, aprovechándose justamente de esos elementos existentes. Las charlas van a quedar dentro de los recursos para que ustedes las vean, las entiendan. Empezando, muchas veces estas charlas uno le están hablando como en chino todo el tiempo. No importa. Vean lo cool que es ser un pentester, que es empezar a investigar, que es empezar a romper, que es empezar a hacer de alguna manera que las cosas funcionen diferente. Eso es lo mejor de ser el pentester y eso es parte de lo que puede ser muy emocionante de este elemento específico o de esta línea de conocimiento que es pentesting. Los espero en el tercer capítulo para ver lo que no es tan cool hasta ahora
y hablar un poco más sobre el tema de pentesting.